Hola gente, lluvia de bendiciones. Yo soy Marcela Sánchez y este es el canal de APSI, Atención Psicológica Inmediata. Esta vez con un nuevo ciclo de temas. Hablaremos acerca de la pérdida, la muerte y el duelo. No olviden quedarse aquí y recuerden seguirme en las redes sociales, Instagram y Facebook. Me encuentran como apsi_psic. Demos inicio. Para empezar, es importante que sepamos que tenemos diferentes pérdidas en la vida. El ser humano pasa por pérdidas constantes desde su nacimiento y hasta su muerte. Es bueno saber que con una pérdida, aparte que se crece espiritualmente, también hace un aporte grandísimo a la evolución de cada uno de los seres humanos. Pero además, con las pérdidas se aprende a aceptar la inminente realidad a la cual somos sujetos desde el mismo instante en que estamos en este mundo y en esta vida, pero la cual desconocemos una y otra vez pensando en un mundo idealizado que finalmente nos conduce cada vez con mayor intensidad hacia el mundo real. Asimismo, las pérdidas también nos ayudan a evolucionar y a creer muchísimo más en un ser superior, en este caso en Dios, y por supuesto a comprender su inmenso amor y su inmensa misericordia para con nosotros en nuestras vidas. Hay diferentes pérdidas, como por ejemplo el nacimiento. El nacimiento equivale a una especie de separación del paraíso, de un ambiente amado, protegido del ruido, del alboroto para entrar en un mundo lleno de sorpresas, no siempre agradables, y pues por ende el niño o niña puede leer la presencia muda pero constante de una compañera que lo acepta, que es la madre. Y recordemos que el padre también está allí de manera un poco más abstracta, pero el niño, niño o niña, está sintiendo la presencia de ese padre. Ese calor, ese amor, esas palabras, ese tocar el vientre de mamá y todo esto, al igual que otras personas que están alrededor. Es así como la primera pérdida, diría Sigmund Freud y otros psicoanalistas, constituye un impacto total que suscita a los padres cambios y adaptaciones. Y esto, por supuesto, ocasiona también en el bebé una ruptura con ese ambiente de seguridad, de confort, de placidez, de relajamiento, de confianza, porque él también siente que entra a ser parte de otro mundo al cual él no estaba acostumbrado, en el cual él no se veía, el cual él no sentía suyo ni propio, y eso constituye una pérdida rotunda y total. Es decir, que podemos decir que en la pérdida del nacimiento no solamente pierden los padres el asunto de la libertad, el asunto de la zona de confort que traían en sus vidas y el asunto del mundo idealizado. No, ellos ya entran a un mundo real, pero también la pérdida es para el bebé, porque el bebé empieza a vivir de manera distinta por fuera del vientre a como vivía allí. Y de hecho muchos de sus llantos iniciales van a tener que ver con: venga, devuélvame allá, aquí no me estoy sintiendo cómodo. Pero finalmente vendrá el proceso de adaptación. En segunda instancia tenemos la pérdida del crecimiento. El crecimiento es una pérdida porque la evolución se articula a lo largo de distintas fases del crecimiento, como por ejemplo la infancia, como la niñez, la juventud, la adolescencia, la edad adulta, la tercera edad y por último pues la muerte. Inminentemente el crecimiento constituye una pérdida porque cada etapa está hecha de separaciones y de encuentros. ¿Ves? Por ejemplo,
En la niñez se pierde absolutamente cuando se entra a la preadolescencia, pubertad, se pierden los juguetes, se pierde el saber jugar, se pierden los amiguitos, porque todos son amiguitos, todos, cualquier niño que se vaya encontrando el peque en el camino es un amiguito, una amiguita, y eso se pierde como esa capacidad de interaccionar con otros de su edad, porque cuando se llega a la preadolescencia, definitivamente se entra en una etapa donde ya no quiero tanto amigo, donde ya no quiero tanto juego, donde quiero estar un poco solo, donde no me interesan ya los intereses que eran propios de la infancia, donde ahora quiero encontrarme a mí mismo, buscar otras cosas, otras fuentes de conocimiento, de acercamiento, y finalmente por eso es una pérdida. Eso es un ejemplo, ¿no? Es así como entonces cada cosa que va marcando el comienzo de una nueva etapa y de una nueva vida representa un paso crítico, porque se cambian de actividades y hasta su imagen personal pasa a hacer, o mejor dicho, del hacer al ser, y para muchos representa un derrumbamiento total de la imagen personal que se tenía de la etapa o fase anterior, ¿sí? Casos como en la adultez, por ejemplo, llegar al matrimonio. Casos, por ejemplo, como en la tercera edad, llegar a la jubilación. Esta etapa donde inminentemente hay una ruptura también, hay un quiebre con algo que ya se venía construyendo desde hace muchísimos años, además porque la etapa adulta temprana y adulta intermedia dura años, es una de las etapas más largas de la vida en el proceso de crecimiento. Todo esto lo iremos ampliando en programas futuros. En tercera instancia, la propia cultura es otra forma de pérdida, la pérdida de los bienes materiales, la pérdida de los lazos afectivos, la pérdida de la identidad personal, la pérdida de bienes humanos y espirituales, la pérdida de la salud, la pérdida de lo que no se ha tenido nunca, y la última pérdida, que es la muerte. La propia cultura, por ejemplo, se dice que la promesa de la vida mejor hace que muchas personas abandonen sus pueblos, abandonen sus países, abandonen lugares, incluso familias. Y cuando se abandona la familia, se abandonan tradiciones. Y a muchas personas que han emigrado, cuando uno las escucha hablar de las cosas que más recuerdan, que más nostalgia les genera y que más angustia, dolor, pena les produce, es acordarse de esas tradiciones familiares, como celebraciones, rituales, encuentros familiares, o X personas de la familia que eran como muy, tenían algunas características que los hacía ser carismáticos y empatizantes, y ellos extrañan de verdad estas personas de su familia. Es por eso que se habla de la pérdida de la cultura. La cultura también se puede perder de muchas formas, de muchas maneras. Cuando emigramos, sí, es cierto, pero también cuando cambiamos de nuestra casa original, de nuestra familia primaria, nuclear, y nos vamos a construir nuestra propia y nueva familia. Por ejemplo, ahí culturalmente se cambian un montón de cositas. También eso es muy importante, pues porque ya uno entra a construir su propio hogar, con sus propias normas, reglas, con sus hijos, con su compañero, y pues bueno, ¿cierto? Ahí ya se crea como una nueva y cultura propia, lo cual no está mal, pero nunca deja de generar nostalgia la pérdida de la cultura anterior, es decir, de ese hogar anterior, de esa casa, de ese lugar anterior. Con los bienes materiales, pues ya hemos escuchado mucho que también las personas sufren como gran pena cuando pierden un bien material, sobre todo cuando este bien tiene una razón simbólica en sus vidas, pero no necesariamente es por lo que significa simbólicamente. También puede ser por el costo, por el valor, porque es que también a veces muchas personas dicen como venga, pero no sufra tanto porque se le perdió ese celular o porque se lo robaron. Lo material se recupera, sí, claro, y muy válido que estés con vida y muy válido que no hayas muerto en el intento de este robo, de esta pérdida tan fatídica del celular, pero es que el celular también tiene un precio, el celular tiene un costo, y créame, hoy en día para muchas personas el celular también significa un sacrificio. Hay personas que han ahorrado meses, años incluso, para poder hacerse a ese celular, porque el celular ya hoy en día se convierte en una herramienta de primera necesidad. En el celular tenemos la agenda, en el celular tenemos los contactos,
en el celular tenemos las redes, en el celular tenemos las app de cualquier cantidad de cosas a las que pertenezcamos y que necesitamos en el cotidiano vivir. Es decir, el celular es parte de la vida, el celular es una herramienta súper importante para construirnos hoy en día como seres humanos. Pues que claro que si lo perdemos no pasa nada, pero pues claro que también vamos a correr a tratar de recuperarlo, como sea, ¿verdad? Hay que volver a ahorrar o a ver quién me lo regala o quién me presta una cacharrita mientras tanto, porque eso es lo que sucede. Entonces, ojo con ese estigma de venga, no llore, venga, no sufra, al menos está vivo. Ojo, porque la pérdida sí es importante y la pérdida es trascendental, así sea de un objeto, de un bien material que para otros no sea significativo. Entonces, no podemos entrar a juzgar y a criticar y a hacer señalamientos a partir de la pérdida de los bienes materiales y cómo lo siente aquel que lo perdió. Porque aquel que lo perdió definitivamente es el que sabe por qué le duele y por qué está sufriendo la pérdida de dicho bien material, sea cual sea el bien material que se perdió. Yo coloco el ejemplo del celular porque sé que ha pasado mucho con esto, pero el ejemplo puede ser cualquiera. Puede ser un libro, puede ser cuando se pierde un vehículo, puede ser cuando se pierde la cosa más insignificante. Para mí o para usted es muy significativa simbólicamente para la persona que la perdió. Sí, puede ser algo tan elemental como un lápiz o un llavero. Así que es importante que respetemos el dolor de la pérdida de un bien material en otra persona. La pérdida de los lazos afectivos, pues digamos que de alguna manera las relaciones con los demás son importantes porque le dan sentido a nuestra vida. Existe, por ejemplo, el adiós de un amigo, de un hijo, de un hermano. Y cómo no mencionar el sentido del fracaso que acompaña la ruptura de una relación amorosa o sentimental, como la falta de entendimiento entre padres e hijos, o tal vez una pérdida mucho más dramática como lo es, por ejemplo, un divorcio, o una pérdida laboral cuando se llevan muchísimos años y pues ya te dicen hasta aquí llegaste, tu contrato se ha terminado, ya no trabajas más con nosotros, o por efectos de la jubilación, como ya se los nombraba anteriormente. ¿Por qué constituye una pérdida fuerte? Porque esto tiene que ver, o más bien tiene carácter de fracaso social. Así que una pérdida como estas que le acabo de mencionar, más todas las de los lazos afectivos, son importantes, relevantes, trascendentales en la vida de un ser humano porque constituye un sufrimiento. Constituye haber perdido algo o a alguien muy importante, significativo y que tenía un trato y un valor especial para nuestras vidas. No quiero dejar por fuera, aunque lo estaré tratando mucho más amplio en nuestro próximo programa, y es la pérdida de la mascota. Muy cuestionada durante muchos años, muy cuestionado eso, que sufrir por la mascota es importante o no, o si se debe sufrir por la mascota, llorar, sentir nostalgia, sentir dolor, pues ya eso está completamente revaluado, ¿sí? Por la mascota se sufre igual, se siente igual y muchas personas a las que he escuchado en consulta y demás me han dicho, por ejemplo, que a veces sienten más la partida de su mascota que incluso de una persona cualquiera, ¿cierto? Porque tenían un vínculo especial con esa mascota, porque la mascota constituía parte de su familia, parte de sus lazos afectivos importantes, porque la mascota se volvió parte de él o de ella, de su corazón finalmente. Así que por la mascota también se sufre la pérdida y lo que esto significa y lo que se siente a través de la misma. Y por la mascota, o la mascota también entra en la clasificación de la pérdida de los lazos afectivos. En cuanto a la pérdida de la identidad personal, la persona ha perdido la confianza en sí misma cuando tiene dificultades para aceptarse. La gran mayoría de las personas o seres humanos que asistimos a terapia lo hacemos por eso, porque sentimos de alguna manera que hemos perdido la capacidad
de aceptarnos a nosotros mismos, porque tenemos dificultad para aceptarnos y esa dificultad está en el amor propio, siendo el amor propio todos los autoesquemas para mí. La autoimagen, el autoconcepto, el autoconocimiento, la autoestima. Todos ellos forman el amor propio. Cuando hay una incapacidad, una debilidad en fortalecer esta identidad personal, se crea una vaga sensación de pérdida del sí mismo. Y esa pérdida es muy complicada, muy delicada y además hay que trabajarla a profundidad, porque de encontrarte contigo mismo dependerá de aquí en adelante cualquier otro tipo de relación. En cuanto que te encuentras a ti mismo en tu identidad personal, podrás generar identidad hacia otros y con otros. Si no, andarás perdido en el mundo, digámoslo así. Fenómenos como, por ejemplo, la drogadicción o el alcoholismo llevan al ser humano a destruir su personalidad y a perder, de alguna manera, a perder algo de sí. Y obviamente pues va a tener muchísimas dificultades en encontrarse, muchísimas dificultades en adaptarse, muchísimas dificultades en relacionarse con otros, pues porque no hay ni siquiera una relación consigo mismo, se ha perdido esta capacidad y pues definitivamente digamos que la renuncia a determinadas ideas o mecanismos de defensa relacionadas a todo esto que tiene que ver con la identidad personal, siempre van a constituir una pérdida, siempre van a constituir una separación entre el yo soy, entre el mí mismo y el mundo externo o exterior, ¿ya? Entonces, es una pérdida también muy importante. La pérdida de los bienes humanos y materiales y espirituales también. La sociedad queda desconcertada ante las claras formas de injusticia, como el terrorismo, el secuestro, la mafia, que son formas de alguna manera de violencia que quitan a los ciudadanos el sentido de seguridad, el alejamiento de Dios y el rechazo de los valores espirituales que dejan al hombre completamente solo y desprotegido. La pérdida de la salud. Ya sabemos que un hospital, una clínica o cualquier entidad de salud pues reúne el mosaico de sufrimiento humano. Cada pabellón tiene una gran lista de pérdidas humanas o de limitaciones, es decir, a veces no se pierde la vida, pero se pierden partes del cuerpo, por ejemplo, órganos. Y es una manera difícil este tipo de pérdida de la salud para volver a reconciliarse con el mundo y para volver a reconciliarse también con el sí mismo, el sigo mismo y con otros, ¿sí? Y por supuesto es súper difícil, si no es que casi imposible, reconciliarse con la enfermedad, llámese crónica o llámese definitiva. Digamos que la reacción causada por cualquier pérdida en la salud ocasiona una aflicción sumamente grande, semejante a una aflicción de aquel que está pasando por un duelo ya definitivo, ¿cierto? En este caso por la muerte de alguien, ¿sí? Entonces, digamos que entre todas las pérdidas que les he dicho, la pérdida de algo del cuerpo, por ejemplo, entrar en limitación, en deficiencias, discapacidades, como lo queramos llamar, situaciones o condiciones diferentes, constituye casi que como que hubiera muerto en vida. Y esa es la sensación que expresan aquellos que han pasado por dicha situación. Llámese una enfermedad crónica o llámese una enfermedad definitiva, ¿cierto? Donde ya sabemos que el deceso va a ser pronto y que ya es terminal. Ahí el tema, digamos, para acercarnos a este tipo de persona, de dolor, de pérdida, es muy relevante, o sea, es muy complejo, es un asunto digno de tratamiento. En cuanto a la pérdida de lo que no se ha tenido nunca, pues también hay un sentido de pérdida en eso de lo que pudo ser y no fue, ¿sí? De las realidades soñadas, deseadas, más bien de ese mundo idealizado del que yo les hablaba ahorita. Esa pérdida se puede vivir colectivamente o se puede vivir individualmente. Ok.
Y la última pérdida, la que les hablé, que es la muerte, pues la estaré ampliando en próximos programas conmigo, con unos invitados especiales, para que nos amplíen este punto. No siendo más, yo esperaría pues que hoy se haya abierto un panorama al respecto de lo que es la pérdida, para irnos acercando al duelo y a la muerte, que son como los temas que nos competen en esta serie de temas que estamos emprendiendo el día de hoy. Me alegra haberlos tenido hoy en el programa y yo espero que no se pierdan el ciclo de temas acerca de la pérdida, el duelo y la muerte. Dios les bendiga.